Bienvenidos a Fortaleza Cibernética, bienvenidos al episodio número 2. ¿Qué tal, Juanca? ¿Cómo están las noticias hoy? Estupendamente. La verdad que súper bien. Bueno, ya un poco retomando un poco toda la información que os dimos en el primer podcast, ¿no? Que hicimos un repaso muy general, ¿no? De lo que es la ciberseguridad, diferentes ámbitos de segurización, La NIS 2, la pasamos NIS por 2, encima. alguna anécdota por ahí, Tips. tips, bueno, todo muy genérico. Y ahora la intención es un poco en cada uno de los siguientes podcasts ir haciendo todo mucho más temático, ir focalizando un poco toda la temática, y en este pues toca el tema interesante que os comentamos en el podcast anterior, que es Exacto. NIS, La NIS 2, temazo. Exacto, es un buen tema. Iremos al detalle de lo que es NIS 2, de lo que son los puntos y de qué vosotros tenéis que tener en cuenta. Luego también tendremos por delante una posición muy interesante, que es cómo los CEOs, CTOs y responsables de seguridad se protegen ante informaciones confidenciales. Y por último tenemos una sorpresita, ¿no? Una sorpresita que vamos a hacer colaborar al personal. Y bueno, no digamos nada. No decimos nada, hasta el final lo hacemos luego, y también un tema de ayuda, que podamos ayudarles a ellos, que entremos un poco en challenge. Y bueno, y os necesitamos. Os explicamos al final del podcast, y ahí colaboraremos todos un poco. Así que venga, tiramos NIS 2, el temazo del año para las pymes a nivel de ciberseguridad. ¿Cuáles son los puntos que importan, no? Sí. Vamos a ir al detalle. Requisitos mínimos, ¿no? Teníamos la parte de requisitos mínimos que va a necesitar una empresa para estar certificada o habilitada en la NIS 2. Y bueno, también podemos comentar un poco también los segmentos de mercado, ¿no? De logística, medical. Claro, porque aquí no afecta solo a un sector, ¿verdad, Juanca? No, claro, no afecta solamente a sectores principales, pero también a toda su cadena de proveedores, con lo cual la telaraña se va a ampliar casi yo diría casi el 80% de las pymes y empresas del Estado, ¿no? Exacto. Y más con el tejido empresarial que tenemos en España, ¿no? Que el tejido empresarial en España es básicamente pyme. Entonces creo que va a aplicar a todos. Entonces, empecemos con los requisitos básicos, y los vamos a ir comentando uno a uno. Vamos a intentar daros algún tip también de cómo poder hacer, y bueno, vamos a repasarlos. Pues muy bien, tenemos como primero el requisito es de seguridad, análisis y riesgos. ¿Qué acontece, no? Este requerimiento, al final las empresas deben tener lo que es un plan específico con los roles en concreto para decir: fulanito de tal es el responsable de la parte de ciberseguridad, fulanito de tal es el experto en la parte de redes, y tener definido en lo que es un documento todo ese tipo de responsabilidades y roles. Aquí la pregunta es a muchos de vosotros, nos lo pongáis por comentarios, es si tenéis este planning, si lo tenéis documentado o no. Y yo creo que muchas de las empresas esto no lo tienen consciente, ¿verdad, Juanca? No lo tienen planificado, tendrán que hacerlo. O lo tienen desactualizado, que también puede ser. Lo tienen desactualizado, o está eso en un vacío de que las responsabilidades no están definidas, con lo cual lo que pase queda un poco en el aire, y lo que pase pues será culpa de todos, hasta que lo que decíamos en el podcast anterior es de cuando pasa empiezan a poner políticas, ¿no? O sea, lo que estamos buscando es ser un poco más proactivos en esto y decir, bueno, roles, responsabilidades, toda la línea de responsabilidad que puede tener en la empresa, y todas esas posibles afecciones, quién las debería cubrir, quién se tiene que responsabilizar. Y esto es lo que está buscando el primer punto de la NIS. Totalmente. Y al final también aplicar qué medidas tenemos para reducir estos riesgos, ¿no? Porque nosotros en las empresas sí que podemos identificar qué usuario, por ejemplo, es el que esa simulación de ciberseguridad que hemos realizado ha reportado un déficit, ¿no? en atención de ciberseguridad, pero ¿qué medidas ponemos en este caso? Si no tomamos una formación, si no tomamos un toque hasta ese usuario, o incluso si ha sido una vulnerabilidad muy grande sobre ese usuario hacia la empresa, también esto implica lo que es una sanción. En muchas empresas, ¿verdad? Esto a lo mejor no está contemplado, a lo mejor tiene un poco de miedo. Tú en empresas que son pymes, ¿cómo lo verías esto, Juanga? En el que un usuario tenga una sanción, ¿lo verías positivo o negativo?
siempre y cuando, si las políticas previamente están informadas, al final ya iremos viendo todos los puntos. Si ha completado, la empresa ha completado todos los requisitos mínimos para tener la NIS 2 y hay un usuario que no está llevando a cabo todo esto, lo vería de una forma justo para el usuario para ser sancionado. Si la empresa, evidentemente, no ha puesto todas esas medidas, todas esas herramientas a los usuarios para que tengan ese contexto y entorno de seguridad, creo que la sanción debería ir más para la empresa que para el usuario. Totalmente de acuerdo, exacto, eso sí. Esto con lo que concierne al primer punto. Luego tenemos la gestión de incidentes, que aquí lo que nos corresponde es detectar y responder ante este ciberataque rápidamente. Pero nosotros, ¿cómo nos podemos preparar, ¿no? ¿Qué plan de acción tomamos? Pues aquí lo que necesitamos es un plan de acción donde defina cuáles son los steps a seguir. También va a depender mucho de si somos una pyme, que no tenemos un grupo que nos ha comprado, o tenemos un grupo que nos ha comprado. Porque ahí va a variar a quién nosotros tenemos que notificar. Si nosotros dependemos de un grupo empresarial, debemos notificar primeramente a ellos y después necesitamos notificar a lo que es la Agencia de Ciberseguridad Española, la INCIBE, a los que no lo sepáis. Estos son los puntos prioritarios porque si no, no podemos tener ese análisis posterior para detectar dónde ha habido esa falla de vulnerabilidad o quién ha fallado o qué proceso, ¿no? Esto es muy importante. En este caso, quería comentar los diferentes niveles, ¿no? Primero tienes que tener un plan de acción interno y luego hay un plan de acción externo de notificación a las entidades competentes para que tengan un histórico de dónde, en qué formato, de qué forma y desde dónde se están realizando todos estos ataques a las empresas del Estado, ¿no? Entonces, sobre eso, pues hacer una foto general y tener un plan de acción a nivel estatal, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta el plan de acción de mitigación de riesgos a nivel de compañía, ¿no? Al final es eso, si nosotros no tenemos lo que es un proceso documental que recoja toda esta información, va a ser muy difícil actuar. Y sobre todo, tanto el protocolo interno, que va a variar mucho del externo. El protocolo interno va a decir, vale, qué responsabilidad toca a cada uno, a quién debemos notificar. Y el protocolo externo va a ser más en proporcionar la información de todo este resultado que hemos extraído para que las autoridades competentes puedan analizarlo en concreto. Al final aquí en inglés están las 4 terminologías que son las 4 W, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y luego sería el por qué, ¿no? Guay, ¿no? Exacto. Entonces, aquí es un problema de que si no sabemos responder a una de estas 4, estamos totalmente con los ojos cegados. Seguimos con la vulnerabilidad, ¿no? O sea, si no somos capaces de solventar esas 4 W, seguimos con la vulnerabilidad. Exacto. Y expuestos a un nuevo ataque, ¿no? Totalmente. Claro. Eso es un problema. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el tercero, que es la continuidad de las operaciones, que si ocurre un desastre como este, no se puede quedar la empresa parada, porque al final tu negocio va a depender de ello, ¿no? De Totalmente. Cómo de rápido puedes responder a este incidente. Entonces, al final nosotros aquí, desde Fortaleza Cibernética, sí que muchas empresas ponemos el plan B en muchas de las áreas, tanto en tema de redes, en tema de la parte de continuidad, de la gente que está en el teletrabajo, ¿no? Todos deben proceder de una manera en que no tengan una interrupción. Y al final son muchas cosas que vosotros no caeréis a la primera. Por ejemplo, un SAE, si no tienes un SAE y se va a la luz, aunque no sea un ciberataque, ¿qué haces, no? Luego, si por ejemplo recibes un ataque de red, debes tener una red de backup. Porque en ese momento tienes que desconectar todos los dispositivos que están en la red, tirar hacia una red segura o tirar por VPN. Porque si no, sabes que se va a propagar. Entonces, al final, esto va a definir mucho, ¿no? En cómo nosotros reaccionamos para minimizar el impacto. Y esto es muy problemático, ¿eh? Porque ¿tú cómo crees que lo gestionan una multinacional que tienen tantos trabajadores y que tienen que focalizar en muchas áreas y delegaciones? Pues... ¿Crees que es un impacto muy negativo sobre ellos? Es súper negativo y yo mi experiencia en los departamentos en una multinacional de IT, donde está haciendo mucho foco en la ciberseguridad, digamos que todos los procesos de ciberseguridad están por encima casi del negocio. O sea,
La ciberseguridad es una capa superior que está por encima de cualquier decisión de negocio, está por encima del bien y el mal, son unos jueces de bandera roja o bandera verde sobre si es algo que puedes hacer o no puedes hacer. Y el impacto que tenga en negocio es algo que ellos no miden. Yo solamente mido en dónde está cómo puede afectar esto a la percepción, a la seguridad de la empresa, de los datos de la empresa y a la percepción externa de sobre la empresa. Entonces, estamos hablando de que los departamentos de ciberseguridad en empresas multinacionales están en la parte más alta de la pirámide a nivel de responsabilidades y de decisiones. Y claro, si eso en una multinacional no está bien definido, en una pyme no lo va a estar más. Es complicado, ¿no? Porque al final casi normalmente en la pyme se está muy focalizada en el día a día. Los responsables dentro de las pymes son sobre todo en el sector más pequeño del sector más pequeño de las pymes, normalmente es una orquesta, es el CEO que también hace de un poco administrativo, que también hace de comercial. Hace de todo al final. Hace de todo un poco y su última prioridad y su último segundo del tiempo está en pensar en cómo segurizo mis sistemas, ¿no? Y yo aquí quería dar un tip, ¿no? Es decir, nosotros en 2019, si no recuerdo mal, cuando nos encerramos todos en casa, que no podemos decir por qué pasó, porque si no nos censuran, de verdad, está la palabra mágica, pero sabemos todo lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió en las empresas? Al menos en mi experiencia, nadie tenía nada preparado y tuvimos que prepararlo, máquinas y máquinas y máquinas, y darlo, y con una VPN muy rápido todo. Claro. Al final eso, yo creo que pasó en muchas empresas, ¿no? De que no tenían nada establecido. A ver, era muy difícil saber esa situación, pero un plan de desastres o un plan de voy a tirar por portátil, que en ese momento era sobremesa. Claro. En muchas empresas pasó, ¿verdad? Claro, esta pandemia, ¿no? Lo que sucedió fue un acelerador tecnológico y de mindset, ¿no? Porque nadie estaba, o sea, mayoritariamente pocas empresas estaban preparadas, y esto es un tema que también queremos comentar en el próximo podcast, que es seguridad en la empresa sí, seguridad de los que están fuera más, ¿no? Conexiones a redes públicas, Para que la gente lo sepa, ¿qué es la seguridad que está afuera? ¿Quién son esos usuarios que están teletrabajando? Exacto. Que no son pocos en España, claro, ni en fuera, todo el mundo. El que trabaja, sabemos que trabaja desde su casa, trabaja de la cafetería de abajo, o trabaja desde el móvil, desde el aeropuerto, desde donde sea, ¿no? Entonces, eso ya lo veremos en el esto podcast. Esto haremos otro, pero hay que tener en cuenta que no solamente segurizar los sistemas que tenemos dentro de la compañía, sino es tener seguros a todos los elementos que tienen acceso a datos. Esta es la premisa. Todos los elementos dispositivos que tienen acceso a datos, sea dentro de la empresa, sea fuera, esto debe estar securizado. Y la NIS dice que no solamente eso, sino toda tu cadena de suministro. O sea, si tú tienes un proveedor que no tiene la NIS, deberías ir a por un proveedor que tenga la NIS. Claro, porque esto, para que lo entiendan toda la gente que nos está viendo, de todos los perfiles, al final, ¿cómo funciona, no? Una empresa, al final funciona de que yo presto un servicio hacia ti y necesito acceder a tus sistemas, pero si yo no lo tengo de forma segura, a ti te va a repercutir y a mí aún más, ¿no? Totalmente, claro. Entonces, para entender lo que es la cadena de suministro sobre los proveedores, yo necesito confiar en ti para poder yo trabajar, también confiar a la inversa, ¿no? Es un poco lo que nos vamos viendo. ¿Qué más tenemos por aquí, Juanca? Tenemos 10, hemos explicado 3, vamos por la cuarta. La cadena de suministro, que es justo lo que acabamos de comentar, y sobre todo también hay que enfatizar, ¿no? De pedir una serie de requerimientos sobre ese proveedor. Necesito que ese proveedor tenga la NIS, pero si yo no lo tengo, en este caso si vosotros no lo tenéis, va a ser difícil de que yo le exija si yo no lo tengo, ¿no? Al final tiene que ser recíproco. Sí, de hecho aquí un pequeño comentario en algún proyecto en el que estuvimos en el pasado trabajando juntos. Una gran multinacional nos pidió un poco una auditoría de cómo están desegurizados nuestros sistemas, si los sistemas están separados de otros clientes, otras compañías con las que trabajábamos. O sea, quería que todo estuviese isolado, ¿no? O en un entorno aislado. Para que sus datos no se vieran comprometidos, y tuvimos que hacer un formulario bastante intenso, tuvimos varias sesiones, o sea que al final el cliente también quiere que el proveedor
cumple, que esté seguro. Mis datos, si te los comparto, por pocos que sean, que estén seguros. Que esto es importante, lo que comentabas, ¿no? El aspecto del formulario. Al final, si una persona no tiene la NIS, ¿cuál es la referencia que tiene la otra empresa para verificar que tiene sistemas seguros? ¿Cómo procede en este caso? Bueno, es un formulario mucho más, digamos, táctico, no tan estratégico como puede ser una NIS. Es algo de, bueno, cómo toda esta documentación, dónde lo estás guardando, son servidores cloud, qué sistemas de cloud estás utilizando AWS, estás utilizando cualquier plataforma que ya tenga una compliance dentro del mercado, o estás utilizando un sistema propio on-premises que no asegura del todo la seguridad de mis datos. Seguridad ¿no? integral. Entonces, bueno, hay una serie ese formulario, hay una serie de premisas en las que se piden de que no haya datos en un servidor local, los sistemas estén segurizados, que tengas autentificación, que los datos estén separados de los diferentes clientes. Hay una serie de formularios que lo piden. Pero todo esto lo cubre la NIS 2. Claro, eso en ningún momento te garantiza de que tú estás cumpliendo una serie de medidas. Únicamente estás informando, en este caso, de las medidas que tú tienes y, sobre todo, si es algún software específico que tengo que trabajar contigo. Pero en ningún momento esto valida conforme vosotros estáis como proveedor seguro, ¿vale? Luego es el otro proveedor quien decide si trabajo contigo o no. Todo este trabajazo que hicimos nosotros, ¿no? De ver todos nuestros entornos cómo estaban, validarlo con el cliente, que el cliente lo validara también, que le pareciera ok, revisiones, etcétera. Esto con un certificado de NIS 2 o de la ISO. De la ISO directamente está cubierto. Sí, sí. ¿Qué más? Y luego el quinto sería la gestión de vulnerabilidades, ¿no? Si nosotros hemos hecho todo lo que es la parte de escaneos, la parte de p-testing, la parte de corregir todas estas vulnerabilidades, ¿no? Y sacar información, necesitamos gestionarlo de alguna forma. ¿Y cómo se gestiona? Esto sobre el plan que tenemos de forma anual, esto hay que ir revisando y hay que ir haciendo updates. Porque si nosotros no hacemos updates sobre un plan que tenemos desde por ejemplo, 2015, es difícilmente un entorno securizable al 100%, ¿no? Si no te actualizas, al final de este mundo te quedas atrás, ¿no? Totalmente. Y esto, bueno, has hecho mención aquí de los penetration tests. Me viene a la cabeza también todos los formularios que tenemos en nuestras webs corporativas, ¿no? Hechas con un WordPress, donde tienen un acceso a una base de datos detrás y donde hay unos campos donde tú le pides a los clientes que rellenen información, ¿no? Pues ese campo directamente son campos abiertos para los ciberataques. Tú metes un código SQL allí, te hace una inyección del SQL y va directamente al dato que haya detrás de ese servidor, ¿un Entonces, cada vez la telaraña de la seguridad, también este tipo de proveedores, donde tenemos un proveedor de servicios web o un programador web que nos está haciendo la web, también tiene que tener en cuenta toda la parte de seguridad, ¿no? Totalmente. Al final hay que pasar unos filtros a la hora de crear una página web que muchas empresas directamente no lo pasan. Entonces, si eres una multinacional, si eres una pyme y ofreces estos servicios, ¿qué menos de garantizar esto? Claro. Pues luego entramos en la LOPD, que ya entramos más adelante, que para los que no lo sepáis es la Ley de Protección de Datos, donde tenemos unos derechos y unas obligaciones, tanto empresa como persona. Que para poner un ejemplo, y esto es un habitual, ¿no? En el día a día de una persona, cuando tú vas caminando y pasas, por ejemplo, delante del banco, la cámara te está grabando. Pero ¿quién te ha dicho a ti que tú, Juan Carlos, autorizas a que te graben, ¿no? Pues has de saber que tú tienes el derecho de decirle al banco de que eliminen esas grabaciones, ¿no? O sea, es muy heavy. Sí, hay normativas en las que no estamos conscientes. No somos conscientes, se realizan, pero sí, totalmente. Eso, derechos y obligaciones, esto lo tenemos en todos los campos. Y en este caso, en el de la NIS, es lo mismo. Tenemos unos derechos, pero también unas obligaciones, tanto personal como profesional. Exacto. ¿Qué más tenemos de la NIS 2? Pues mira, tenemos la evaluación continua de las empresas. O sea, nos piden que tengamos sistemas de monitorización y tracking de las posibles vulnerabilidades o cuál es el estado que tienen nuestros sistemas a nivel de seguridad.
Por eso también nosotros lo que proponemos es sistemas de auditoría periódica. Pues mira, cada 2 meses, cada 3 meses vamos a hacer hacemos una auditoría, hacemos un sniffing de lo que son todos los sistemas, volvemos a ver las vulnerabilidades, porque como decía Eric en el podcast anterior, todo va como actualizándose, todo va muy rápido, hay nuevas normativas, nuevas políticas de ciberseguridad, etcétera. Entonces ahí hay que ir monitorizándolo y ir mitigando todos esos potenciales riesgos que puedan tener, ¿no? De aquí, de hecho, las best practices es al final tener un IDS, que al final lo que nos marca el IDS es ver todo el tráfico y avisarte conforme ese tráfico es vulnerable para nosotros o no, ¿no? Y luego tenemos el IPS, que aparte de notificarlo, nos previene. Yep. Esto sí que se tiene que hacer en las empresas diariamente. Y luego, como bien comentabas, cada 3 meses vamos a hacer un escaneo de vulnerabilidades al detalle, para así ser más conocedores de en qué estamos pecando y en qué no, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto es vital para de cara a NIS 2 y de cara a la reducir riesgos, ¿no? Al final estás reduciendo riesgos. Si la periodicidad es de 1 año, tienes 12 meses para que haya una vulnerabilidad y si es el mes 3, pues tienes 9 meses para expuesto, ¿no? Totalmente. ¿Qué más? Tenemos formación en ciberseguridad. Aquí lo que nos dice la NIS 2, es que la primera capa de seguridad es el usuario. Una de las primeras, ¿no? O sea, primero tenemos que educar. Ahí yo me gusta diferenciar entre lo que es formación y educar. O sea, la formación normalmente sucede una vez, la educación es algo que es bastante constante, ¿no? Y hay que reeducar a los usuarios, ¿no? Hay que hacer un plan de formación, un plan de educación a los usuarios y para que estén preparados y que sepan detectar, ¿no? Hablamos también de todo lo que es la nomenclatura, ¿no? Del phishing, de todas las... Yo justamente aquí te quería hacer una pregunta que es, ¿tú crees que en todas las empresas se realiza una buena educación y más a lo que son los oyentes? ¿Vosotros creéis que en vuestra empresa, como posición de CEO, de CTO, de director de responsable de ciberseguridad o IT, en vuestra empresa se realiza una auditoría para saber cuál es la capacidad del usuario a nivel de IT? ¿Creéis que tenemos diferentes perfiles, pero que al final podemos sacarlo adelante? ¿Cómo ves esos los perfiles, Juanca? Yo creo que no. O sea, yo creo que directamente no se hace una evaluación de en qué punto, cuál es el nivel de conocimiento que tienen mis usuarios a nivel general de exposición al riesgo a nivel de seguridad informática. Pero hay muchas herramientas que nos ayudan, ¿no? Tenemos una herramienta que para mí es súper potente y es es un punto de partida, que son los simulacros. Hacer un simulacro de un ataque y ver la respuesta que tienen ciertos usuarios o todos los usuarios a ese simulacro. Entonces ahí tienes un punto de partida y a partir de aquí empiezas a desglosar. Y tienes la foto. Tienes la foto y empiezas a desglosar dónde es necesaria esa reeducación del usuario. Pues mira, por el 30% de los usuarios han fallado en este aspecto. Pues ahí tienes un plan. Ahí ya tienes un plan de educación a los usuarios y ahí ya empiezas a ponerle otra capa más de la cebolla que hablamos en el podcast inicial. Podcast anterior. De seguridad. Yo creo que aquí hay un matiz, que es que muchos de los que nos están escuchando nos dirán, claro, pero es que en mi empresa tengo variedad de edades. Tengo la persona que tiene 50 y tantos años, que se maneja un poquito, pero la persona que ya se está a punto de jubilar o la persona que no es muy lucha, ¿no? En el aspecto de las tecnologías. Entonces, ¿qué recomendamos para esas personas? ¿Cómo crees que es la visión al tener un público tan diferente en este caso? Yo creo que es lo que decíamos, informar, formar y volver a formar y ser bastante insistentes. Totalmente. Y había algunos que se resistirán un poco más a la adopción de este mindset, ¿no? De esta educación, y otros que será mucho más sencillo, ¿no? Normalmente las generaciones un poco más jóvenes son las que tienen más interiorizado un potencial ataque o un scam o una mentira o cualquier tema que pueda ser susceptible al riesgo, y las personas mayores son un poco más confiadas. Entonces, dependiendo un poco también cuál sea la media o el perfil de vuestros trabajadores, pues tendréis que tener un plan de acción más focalizado en un sector de datos o en otro.
Que esto no quita de que luego la persona que le cuesta más, luego entienda la formación y ese día que está un poco más despistado, recuerde y luego la otra persona que está más especializada tenga ese despiste y acepte el MFA. Totalmente. Entonces, aquí tenemos que, lo que decías, formación, formación, formación. Formación a tope. O sea, no hay otra. ¿Qué más tenemos? Tenemos criptografía y protección de datos. O sea, proteger la información sensible. Ahí quiero ligarlo con algo que decíamos, ¿no? De los diferentes niveles de quién trata con información más sensible y esos anillos, ¿no? De seguridad que hablábamos, ¿no? Aquí vosotros, público, ¿quién creéis que es el rol en una empresa que maneja más información, ¿no? Yo me atrevería a decir que está por la parte del CEO, el CTO, ¿vale? Y lo que es la parte responsable de informática. No me dejo ninguno, Juan. Bueno, yo creo que esta gente, de estos roles, pasa información muy confidencial. No dejemos de lado a recursos humanos. Totalmente. No dejemos de lado a administración, donde hay conexión con los bancos. Sensible esa parte. Yo creo que al final la cadena de seguridad debe hacerse contra más amplia mejor, no limitarla tampoco a lo que son la cadena de dirección, sino ampliarlo a todos los usuarios. A todos los usuarios. Pero sí que es verdad que la cadena de dirección tiene ese punto de mira, ¿no? Sí. Ya bien por exposición del público, en LinkedIn, en cualquier red social, que al final ya saben qué atacar y cómo exponer. Que aquí quería sacar una coletilla que es a través de hacer un poco de escaneo, por ejemplo, en Kali Linux, podemos directamente, que para los que no sepáis, es un sistema operativo basados en ciberseguridad, con herramientas de ciberseguridad, donde nosotros, a través de unos cuantos comandos, podemos extraer información de correos, por ejemplo, de una compañía o, por ejemplo, de una persona en concreto, ¿no? Sacarte información de todo lo que tú tengas por parte tuya. Y a lo mejor puedo extraer tu correo o tu número de teléfono o tu dirección, ¿no? Sacando un poco más del hilo. Entonces, ¿estas personas crees que están en el foco o no tanto? Es que para mí tenemos que cubrir a todos. O sea, una estrategia de prevención de riesgos en ciberseguridad, todo el mundo que tenga acceso a los sistemas, por muy aislados que sean, tendrán más impacto o menos. Pero todo el mundo tiene que estar cubierto. Totalmente. Y que esto viene al punto 9, que es seguridad de los recursos humanos y accesos. Aquí lo que nos pide la ANIS es que todos estos campos donde son más críticos a nivel de que tengan datos sensibles, que estén aislados. Que no haya interconexión, que si tengas un ataque por un lado, no haya interconexión para tener opciones de entrada a otros datos. O sea, datos aislados. Claro. Aquí se me viene mucho a la cabeza, ¿no? El tema, por ejemplo, de una organización, de una pyme, el tema de nóminas. Claro. El tema de nóminas, a lo mejor hay pymes que no lo tienen segregado de lo que son contratos de proveedores, externos, claro. Freelance, no sé, toda la información junta. Cuando realmente tendrías que segregarlo, toda esta información, para tenerlo en un área identificada y fortalecida. Totalmente. Esto, cuando empecé yo hace muchos años en todo lo que tema de la consultoría tecnológica en el ámbito de impresión, se daba siempre por hecho que recursos humanos tienen que tener su impresora. O sea, ¿por qué? Porque son impresoras multifuncionales donde tú envías a imprimir de forma diferida, ¿no? A una distancia y puedes imprimir y te dejas allí el documento. Entonces, como política a nivel de seguridad de datos, es recursos humanos, los personales de recursos humanos, aunque estén en departamentos conjuntos o espacios abiertos, solamente pueden tener acceso a una impresora. Y el resto de la compañía no puede tener acceso ahí. Y ahí se establecen como otro tipo de seguridad, como la impresión bajo PIN, etc. O sea, esos son otros niveles de seguridad para evitar que haya un robo de datos o una filtración, en este caso. Pues con los datos estamos hablando lo mismo, que todo esto esté aislado. Y como décimo punto, y este es el máster ¿cómo es el Master Commander de todas las compañías, ¿no? El básico. El básico, que es el primero de ciberseguridad de las compañías, ¿no? Que es el MFA, que comentamos en el anterior podcast, hablábamos de esto. Pues el Double Factor Authentication, ¿no? O MFA, que nos permita pues tener esa doble verificación para poder acceder a los sistemas. Y claro, yo creo que aquí muchos usuarios pensarán de que
esto solo se puede aplicar a lo que es el correo electrónico, pero no es así. No es así. Nosotros podemos aplicarlo también, así nosotros hemos desarrollado una página propia, podemos añadirle ahí una capa de ciberseguridad, pero sí, tendremos que trabajar más, por si es hecha desde comandos, ¿no? Desde código, añadirle esa capa para vincularlo con alguno de los gestores de MFA. Claro. Pero sí que es vital, porque si nosotros tenemos un WordPress, poderle añadir esta capa y añadir una capa más de seguridad. En este caso, lo que decíamos de la cebolla. Exacto. Bueno, al final es añadir otra puerta más para que aquellos que quieran dar una patada a la puerta y entrar, pues cuando la tumben encuentren otra, ¿no? Entonces, un MFA basiquísimo, ahorrará muchos dolores de cabeza y seguramente muchos ataques que no sean que sean maliciosos. Bueno, yo creo que pues estas son las 10. Si quieres, recapitulamos un poco. ¿Sí? ¿Quieres recapitular los 10 que hemos dicho? Básicamente son seguridad, análisis de riesgos, gestión de incidentes, continuidad de las operaciones, seguridad en la cadena de suministro, lo que decíamos los proveedores, gestión de vulnerabilidades y luego, ¿qué tenemos más? Evaluación continua, formación de los usuarios, criptografía y protección de datos, aislamiento de esos departamentos que tienen información o acceso a información un poco más sensible y el MFA o el doble factor de autenticación. Yo creo que ha llegado el momento y creo que el público está un poco ansioso, ¿no? ¿Qué pasa al final? ¿Qué pasaba? Yo creo que a lo mejor mucha gente hará scroll hasta el final y dirá, directamente, ¿no? Bueno, pues también al que ha hecho scroll hasta el final también lo queremos, ¿no? Exacto. Ya ha estado aguantando el chaparro. Bueno, pues... Dale, Eric. ¿Sí? Sí, hombre. Haz tú los honores. Bueno, lo que queremos hacer básicamente es un llamamiento a todos aquellos de vosotros que tengáis esa posición de CTO, de CIO o de responsable de lo que es la parte de informática, para ver realmente de que nos contactéis y si vuestra empresa está totalmente segura o tiene alguna falla en la parte de ciberseguridad. Entonces, este servicio totalmente sería gratuito para ver si al final es un challenge de... Exacto. ¿Cuáles de vuestras compañías? Por supuesto, vamos a respetar toda la parte de privacidad, no vamos a compartir, no compartiremos nombre de empresas, simplemente nos contactáis con un mensaje privado diciendo, oye, yo creo que mi empresa está totalmente segurizada, nosotros por nuestra parte haremos un análisis y una auditoría de vuestra empresa, y luego os daremos el resultado. Daremos un reporte y la empresa que sea más segura de todas las que hemos podido analizar, pues le haremos un análisis y ayudaremos un poco, acompañaremos, ¿no? a completar esa auditoría o esos datos que puedan haber salido. O sea, estamos haciendo un challenge un poco de qué empresa es la más segura y también acompañar un poco a ese ganador a elevar un poco ese nivel de seguridad. Y todo esto es información que nos servía también nosotros para generar contenido, compartirlo, en qué estado hemos encontrado a diferentes empresas, casos de éxito, casos que puedan ayudar a otros a verse reflejados y cómo mitigarlos. Bueno, ayudaros un poco a toda la comunidad que podéis estar ahí detrás a mejorar toda la parte de ciberseguridad. Yo creo que, para resaltar, únicamente no os preocupéis porque tenemos todos los documentos de acuerdo en confidencialidad, tema de protección de datos, en tema de securización, y yo creo que es un muy buen regalo porque al final luego puedes ver todo el informe en concreto para ver dónde estás pecando y dónde vas a mejorar. Sí, sí. Pues, ayudaros en ese sentido y a nosotros nos ayuda también a nosotros a tener una visión un poco más amplia, ¿no? Y poder generar contenido de más valor para la gente, porque solamente el problema no es que afecte solamente a una persona, a una compañía, sino que sea extrapolable a otras muchas, ¿no? Y daros todo ese contenido y poder seguir generándolo. Todo lo que sea ayudar desde fortaleza cibernética, pues estamos encantados. Estamos ahí. Muy bien. Pues nada, el podcast. Hasta aquí el podcast. Seguramente para el siguiente desvelamos o no desvelamos lo que podemos encontrar. Yo creo que sí. ¿Sí? Tendremos un invitado especial que ya os lo encontraréis. De momento no lo decimos, dejamos a expensas de
de un poquito de animación, a ver qué sea el siguiente podcast, y hasta aquí ha llegado. Nos despedimos. Perfecto, pues hasta aquí Fortaleza Cibernética, ese podcast. Vamos a por el siguiente y con muchas ganas de hacerlo. Va a ser súper interesante. Nos vemos. Gracias.